Hola, mucho se está escribiendo estos días sobre los efectos del COVID en la economía y es posible encontrar reflexiones desde distintos puntos de vista. Quería compartir en alto algunas reflexiones sobre cómo afrontar esta crisis, centrándome en dos ideas clave: la resiliencia de las regiones, de los países y el papel de las instituciones. La resiliencia es un concepto que se ha hecho más habitual en el ámbito de la economía durante los años de la gran recesión, la última crisis. Y básicamente recoge la capacidad de las regiones, de los territorios, para reaccionar ante los efectos de un shock externo, lo que sería la fase de resistencia, y posteriormente ser capaces de recuperar la senda de crecimiento persistente o incluso identificar nuevas oportunidades que permitan alcanzar sendas de crecimiento superiores. Ahora mismo estaríamos en la fase de resistencia, o estamos en la fase de resistencia, y por lo tanto todas nuestras energías están destinadas a reducir los efectos de la pandemia. Ahora bien, no todas las regiones, no todos los lugares ofrecen la misma foto en el momento del inicio de la pandemia. Y eso debe ser tenido en cuenta, sobre todo en la siguiente fase, en la fase de recuperación, donde va a ser necesaria una adaptación del tejido económico y donde, sin duda, unos van a estar más preparados que otros. Aunque a los economistas se nos critica muchas veces por centrarnos en el análisis del pasado y no ofrecer respuestas claras sobre el futuro, sí que es importante recuperar los análisis que se han efectuado durante la crisis anterior, pues allí se obtuvieron importantes conclusiones sobre el papel de algunos factores, ¿no? Como por ejemplo puede ser la educación, en qué medida una buena combinación de diversificación y especialización sectorial favoreció la salida de la crisis, la importancia que tiene que las regiones dispongan de actividades económicas que estén relacionadas entre sí o que esas relaciones se puedan encontrar en las regiones vecinas. Todos estos factores ya analizados nos pueden ayudar a diseñar políticas certeras. En cualquier caso, la desigual estructura económica de las regiones debe ser tenida en cuenta a la hora de diseñar las políticas económicas, los instrumentos y los incentivos. Está claro que no todas las regiones son iguales y no todas parten desde el mismo punto. En ese sentido, el espacio, la geografía, debe estar muy presente en el diseño de estas políticas, debiendo considerar tanto las características propias de la región como las características de las regiones vecinas. En este sentido, además, desde el punto de vista interno de cada región, el confinamiento quizás nos ha permitido descubrir o redescubrir una nueva dimensión de la accesibilidad, de forma que hemos convertido en accesibles o hemos conseguido acceder a nuestro puesto de trabajo desde lugares en los que antes era mucho más difícil, no solo a través de Internet, que ya existía, teníamos la infraestructura, pero nunca se había dado esta situación de tener que acudir de manera forzada al teletrabajo. Por lo tanto, hemos convertido en accesibles lugares que a lo mejor antes en nuestro esquema no lo eran, y quizás en cierto sentido podemos estar introduciendo una revolución que puede tener sus externalidades sobre lo que hemos llamado las áreas vaciadas de nuestras regiones, de nuestro país. Bien, es cierto también que no estamos todos preparados para el teletrabajo. En concreto, España, en un estudio reciente, sería el quinto país peor de Europa. Y además existen muchas diferencias regionales. Está claro que nuestra estructura productiva, donde la construcción, el turismo, los servicios tienen un peso importante, no todo es trasladable a teletrabajo, ¿no? Pero en cualquier caso sí que es necesario en nuestro análisis tener en cuenta que hay territorios que a lo mejor antes contaban menos en nuestro análisis y diseño de políticas y a lo mejor ahora empiezan a contar más. Y esto influirá también en la dotación de servicios de algunos territorios, en las decisiones de vivienda de algunas personas en unos territorios o en otro, y así otra serie de consecuencias que han de ser tenidas en cuenta. En todo caso, teniendo esto en cuenta, desde mi punto de vista, ¿cuál es el elemento que debe ponerse en marcha? Pues el elemento que debe ponerse en marcha es recuperar la política regional europea, corrigiendo los errores del pasado. Las políticas regionales son aquellas, las buenas políticas regionales son aquellas que nos permitirían crear las condiciones para que las actividades económicas puedan prosperar. Y para ello es necesario únicamente dos elementos: tener en cuenta las diferencias que existen entre unas regiones y otras, y a su vez
tener también en cuenta, medir bien, conocer bien las relaciones que existen entre unas regiones y otras. La consideración de esta diferenciación está claro que anula un tipo de política que ha demostrado que no son efectivas, ¿no? Que sería las políticas que llamamos de talla única. Es decir, la simple traslación de políticas de un lugar a otro sin tener en cuenta las peculiaridades del territorio. Por lo tanto, deberíamos centrarnos en políticas del territorio, lo que se van a llamar en las place-based policies, donde se identifican los gobiernos regionales, los gobiernos locales son capaces de identificar las verdaderas realidades de cada territorio y, por lo tanto, orientar ese crecimiento regional. El otro elemento fundamental que creo que debe ser tenido en cuenta y que está muy relacionado es el papel de las instituciones durante la crisis y después de la crisis. Este papel de las instituciones ha sido recientemente analizado por Acemoglu en una entrevista con Luis Garicano antes de ayer, donde Acemoglu hablaba de la incompetencia y la falta de empoderamiento de las instituciones. En el ámbito regional, en el ámbito del desarrollo económico regional, también son importantes las instituciones. Las instituciones, no solamente estamos hablando de los gobiernos, que también, estamos hablando de las instituciones formales y las informales. Y su calidad es un papel muy importante. Necesitamos confianza, ese capital social, ese grado de apertura que permita la innovación. Todos estos elementos van a ser fundamentales para la puesta en marcha de políticas de desarrollo eficientes, donde seamos capaces de identificar bien cuáles son nuestros objetivos y tengamos después esas instituciones que nos puedan apoyar, que nos puedan ofrecer un soporte para la aplicación de estas políticas. Todavía estamos en la fase de resistencia, ¿no? Esperemos que todo esto sirva para afrontar este reto y superarlo con el mejor resultado posible.